Bienvenidos nuevamente al tema de proteínas. Como ya saben, soy Fer Galván y el día de hoy vamos a continuar entonces con la parte 2 del tema. Y para ello vamos a hablar de principalmente lo que son las estructuras proteicas. Bien, el concepto de estructura. Cuando hablamos de proteínas, nos referimos que las estructuras son esos grados de organización en los cuales va a estar sometida la proteína. Y este va desde una estructura primaria, es decir, el orden más básico de la proteína, hasta una cuaternaria, que sería entonces el más complejo. Y en las siguientes diapositivas entonces vamos a entrar a describir cada una de estas. Bien, tenemos que la estructura primaria se compone básicamente de esa secuencia de aminoácidos que va a determinar entonces la función de la proteína. Aquí, en este diagrama que tenemos del lado derecho, podemos ver que cada bolita de colores nos va a representar un aminoácido y estos, como ya vimos anteriormente, van a estar unidos mediante enlaces peptídicos. ¿Ok? Por convención, vamos a describir la estructura primaria de la proteína desde el carbono, mejor dicho, desde el extremo amino terminal, que sería justamente este, hasta el extremo carboxi final, o carboxi terminal también le llaman algunos. Y bueno, para una analogía que nos puede servir en este caso relacionada a la estructura primaria, sería justamente esta imagen que yo puedo ver aquí. Cada prenda de este tendedero me va a representar un aminoácido, mientras que el lazo o la soga, el metate que los está uniendo, serían esos enlaces peptídicos que me van a permitir conjugarlos. Muy bien, una vez que nuestra cadena de aminoácidos adquiere ciertos giros en algunos puntos específicos de la proteína, ahora sí estamos hablando de una estructura secundaria. Y tenemos que los dos grandes tipos de estructura secundaria sería primeramente la hélice alfa, que es cuando la cadena adopta una estructura helicoidal, es decir, que va girando, algo similar a lo que hace el ADN, por ejemplo. En este caso estamos viendo esta hélice alfa desde arriba. Podemos ver que los aminoácidos están dando vueltas, están girando sobre su propio eje y a sus alrededores que tenemos las cadenas radicales de los aminoácidos que van a salir hacia el exterior. Por otro lado, tenemos que las láminas beta, que es el otro tipo de estructura secundaria que se puede presentar en proteínas, es más bien una forma de estilo zigzag, en donde, como ustedes pueden ver, forman láminas que también están unidos mediante enlaces de hidrógeno, como podemos ver aquí. Bien, estos serían los dos tipos de estructura secundaria pues más comunes. Y ahora vamos a pasar a lo que sería la estructura terciaria, que esto es cuando la estructura de la propia proteína ya completa una tercera dimensión. Anteriormente habíamos visto que, bueno, en la estructura primaria era solamente secuencia de aminoácidos. Luego en la estructura secundaria veíamos que ya estos aminoácidos tenían ciertas vueltas, ciertos giros. Ahora en la estructura terciaria es cuando finalmente adoptan esa tercera dimensión. Y ocurre principalmente gracias a ciertas atracciones, ciertas fuerzas que se dan entre las hélices alfa y hojas beta, que pues van a formar lo que se conoce como dominios proteicos. Y bien, gracias a la estructura terciaria yo puedo identificar dos grandes grupos de proteínas. La primera de ellas, que son las proteínas fibrosas, prácticamente tienen estructura en forma de fibra o lámina, son insolubles en el agua y van a ser aquellas de darle forma y protección a los organismos, como pues, estas proteínas del citoesqueleto, como el colágeno, como ciertas proteínas que vamos a ver más adelante. Y bueno, en cuanto a su estructura secundaria, pues tenemos que son muy repetitivas. Por ejemplo, si estamos hablando del colágeno, que es una proteína con demasiadas hélices alfa, pues vamos a ver que durante su estructura va a haber muy pocas o nulas láminas beta, porque solamente va a predominar un tipo de estructura secundaria. En cambio, tenemos que las proteínas globulares, bueno, pues van a tener una estructura esférica, globular, como dice su nombre. Estas, debido a que normalmente las encontramos en el citosol, bueno, pues tienen que ser solubles en agua. Y en cuanto a su función, bueno, se van a encargar principalmente de ser enzimas o, en su defecto, receptores celulares. Y cuentan precisamente con una estructura terciaria mucho más compleja que
las proteínas fibrosas. Y bueno, aquí vamos a encontrar más ejemplos de estos dos grandes grupos. Primeramente tenemos a la tropomiosina. Esta proteína la vamos a encontrar pues prácticamente en todo tipo celular, aunque predomina en miocitos, en células musculares, porque es un tipo muy específico de tropomiosina, va a ser la que me va a permitir esa modulación de la contracción muscular, que veremos más adelante en el canal. Por otro lado, en las globulares está lo que sería la hemoglobina A, que se compone de 4 dominios proteicos, como podemos ver aquí, y pues es vital, ya que va a permitir tanto la inclusión del grupo M como pues en este caso el transporte de oxígeno con el eritrocito. Otro ejemplo de proteína fibrilar está la alfa-queratina, que la vamos a encontrar sobre todo en aquellas células específicas del sistema tegumentario de la piel. Y en globulares tenemos una proteína muy particular, que es la glucogenina, que se encarga de regular los procesos finales de la síntesis de glucógeno. Está sumamente predominante en células como los hepatocitos y también en células musculares. Y bueno, antes de entrar a la estructura cuaternaria, aquí les tengo una representación que es de Leninger y que nos va a ayudar a repasar las estructuras que llevamos hasta el momento. Aquí está la estructura primaria, que todos ya conocemos, la secuencia de aminoácidos. Esta, una vez que adopta giros, puede tener hojas plisadas u hojas beta, lámina beta, todos estos tres nombres, bueno, hacen referencia a la misma estructura. Y la otra que habíamos comentado que era la hélice alfa. Una vez que estas formas, estas estructuras secundarias van a adquirir una atracción mayor, bueno, pues ahora sí se forman en una estructura terciaria, ¿no? Que es la que vemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la estructura cuaternaria? La realidad es que esta estructura cuaternaria la adoptan solo cierto tipo de proteínas porque consta básicamente de unir dos o más subunidades proteicas. Las subunidades yo las formo una vez que la proteína está en su estructura terciaria, ¿sale? Yo aquí puedo decir, por ejemplo, que tengo una subunidad proteica, ¿ok? ¿Qué pasa si por acá por otro lado también se está formando otra subunidad de la misma forma? O sea, viene con su estructura primaria, luego pasa a secundaria, luego a terciaria. Y yo uno esta estructura que se está formando con la otra subunidad. Bueno, pues ahora ¿qué tengo? Una proteína con más de una cadena polipeptídica o más de una subunidad. Y ahora sí puedo determinar que esta proteína tiene estructura cuaternaria. Y bueno, ya si nos ponemos más específicos, podemos encontrar estructuras cuaternarias que son iguales, o sea que ambas, o los tres o las cuatro subunidades que componen a la proteína son iguales, a eso le llamamos homodiméricas. Y por otro lado, pues hay algunas que en su defecto pues no van a tener las mismas características, van a ser diferentes las subunidades y entonces se les llama heterodiméricas, heterotriméricas, heterotetraméricas, según el número de subunidades que tengan. Muy bien, y ahora sí vamos con el punto más importante, que serían las funciones que van a tener las proteínas. Como mencionamos anteriormente en el contenido de la presentación, pues vimos que los autores definen y clasifican diferentes tipos de funciones, bueno, según las propiedades que tiene cada proteína. ¿Qué es lo que tenemos? La primera función de la que vamos a hablar pues, es la llamada función estructural y prácticamente le permite tanto a las células como a la matriz que hay alrededor de las células tener cierta composición. Entre las proteínas estructurales más importantes tenemos lo que sería el colágeno, que pues, es la proteína por excelencia y es fundamental en la mayoría de los tejidos, sobre todo en aquel tejido que es conectivo o conjuntivo. ¿Qué es lo que tenemos también? La elastina. Esta permite la construcción de algunas fibras elásticas, por ejemplo en el cartílago, me va a permitir esa elasticidad que a lo mejor no tienen otro tipo de proteínas, ¿no? Y por último, en este ejemplo presentamos lo que son la tubulina y la actina, que junto con los filamentos intermedios, filamentos pequeños, van a formar el citoesqueleto de la célula. Ok, todas estas proteínas entonces van a tener esa función de darle la forma, su estructura a la célula.
Otra de las estructuras más determinantes que tienen las proteínas es la función enzimática. ¿Qué es una enzima, no? Me gustaría partir de este punto que pues, obviamente lo vamos a detallar más adelante, pero que ahorita sí es importante tener una idea porque la realidad es que la mayoría de las enzimas que existen en el cuerpo pues son precisamente proteínas, ¿no? Una enzima es aquella subunidad que se va a encargar de acelerar, o mejor dicho, de catalizar una reacción química. En nuestro cuerpo se llevan a cabo millones y millones de reacciones. Sin embargo, estas se pueden dar en un determinado tiempo gracias a que las enzimas precisamente van a encargarse de acelerar, se van a dar la tarea de hacer cada vez más rápido ese proceso y de permitir que todas estas reacciones se puedan dar en su tiempo determinado. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema en donde las enzimas están representadas de esta forma que tiene un color como un poquito que es color carne, color ocre, mientras que las sustancias, los componentes químicos que se van a unir a estas enzimas, que en realidad tienen un nombre y son conocidos como sustratos, bueno, pues están representados de esta forma con un color azul, y lo que vemos es que la función de las enzimas es precisamente unirse a estos sustratos para que una vez que se unen se dé la reacción acoplada y obtener entonces un producto. Como les dije, este tema pues obviamente va a tener su video en particular, lo vamos a ver más adelante, y es muy importante en cuanto a bioquímica. Bien, otra de las funciones que tienen las proteínas es la de transportar. Hay ciertas proteínas que se van a especializar en transportar las moléculas de un punto a otro porque pues, estas moléculas tienen esa particularidad de que no se pueden disolver en sangre. Entonces necesitan una proteína que las lleve, que las apapache, ¿no? que las acompañe en ese transporte, en ese proceso, y precisamente aquí tenemos algunos ejemplos. En primer punto tenemos a la hemoglobina, que pues, se va a tratar del medio de transporte más importante, ya que es el encargado de llevar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Otro ejemplo es la transferrina, que se va a encargar de transportar el hierro. El hierro no puede llegar, o mejor dicho, no debe llegar en altas concentraciones en la sangre. Por eso tiene que estar siempre unida a la transferrina, que además le va a proporcionar pues, este medio de transporte. Y también la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante que tenemos, se va a encargar de transportar hormonas, bilirrubina no conjugada y demás componentes que necesitan, ¿no?, viajar a lo largo del torrente sanguíneo. Ok, también esta función es muy interesante, la hormonal. Como tal, la hormona es cualquier sustancia química que tiene la capacidad de generar un efecto en alguna célula, ya sea adyacente o distante. Cuando es distante, pues lo logra mediante el torrente sanguíneo, ¿no? La sangre va a ser esta vía. ¿Y qué pasa con las hormonas? En sí, las hormonas, nosotros vamos a tener que pueden originarse desde diferentes macromoléculas. Existen tres tipos de hormonas, tres clasificaciones. La primera son las hormonas proteicas, que es precisamente de la que vamos a hablar ahorita, y como lo dice su nombre, ¿no? En sí, el componente principal de esta hormona son proteínas a final de cuentas. Existen otros grupos como son las hormonas esteroideas, estas se componen a partir del colesterol o de algunos ácidos grasos como es el ácido araquidónico. Y también existen hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Pero en particular, cuando hablamos de función hormonal de las proteínas, es porque nos referimos al primer grupo de hormonas, a los que son propiamente proteínas. Como es el caso de la insulina, por ejemplo, ¿no? En sí, esta imagen que tienen ustedes del libro de Trevor de farmacología básica nos ilustra la proinsulina, que es el precursor de la insulina como tal. Si se fijan, yo aquí tengo cadenas polipeptídicas que están unidas por puentes disulfuro. ¿Qué es lo que pasa con esta proinsulina? Una vez que esta va a ser transformada en su componente final y va a ser liberada al torrente sanguíneo, bueno, pues tienen que hacer un corte en donde se va a separar la insulina propiamente, que son estas dos cadenas en color anaranjado, mientras que el restante forma otro compuesto que es el péptido C, que este no va a tener función hormonal como tal, ¿no? Y entonces, ¿yo cómo puedo determinar que la insulina forma parte de este grupo de hormonas polipeptídicas? Muy sencillo.
En su estructura que tengo aminoácidos y aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos que juntos me van a permitir que formar la hormona, ¿no? Y bueno, dentro de estas características que tienen las hormonas polipeptídicas, bueno, pues destacan que son solubles en agua, se van a unir a receptores de membrana. Esto es interesante porque también ya que estemos en fisiología y que veamos más sobre sistema hormonal, nos vamos a dar cuenta que este tipo de compuestos que tienen origen peptídico, que se componen a base de aminoácidos, pues no pueden penetrar la membrana celular por sí solos. ¿Por qué? Porque la membrana está hecha de lípidos y entonces este componente de proteínas no les va a permitir pasar como tal, ¿no? Necesitan ciertos receptores celulares que pues, les van a permitir pasar la señal que ellos llevan. Muy bien, entonces ya hablamos de 4 funciones, hablamos de la estructural, acabamos de hablar de la hormonal y bueno, finalmente nos falta esta función que es la comunicante, que como les dije también en el video anterior la vamos a dividir en dos, ¿no? La primera, pues, que son aquellas proteínas que tienen la capacidad de ser receptores y canales celulares. Bueno, pues destacan las siguientes. La proteína G, en realidad no es una proteína por sí sola, es una familia de proteínas que me van a ayudar al reconocimiento de las hormonas peptídicas. Como les dije, las hormonas que tienen origen de aminoácidos, que están hechas de cadenas polipeptídicas, no van a penetrar la membrana. Entonces, una vez que las hormonas llegan a la célula, necesitan que acoplarse a un receptor, como el caso de la proteína G que vemos aquí. Y una vez que se acoplan, ahora sí esta proteína G, ¿qué va a hacer? Enviar el mensaje y por medio de un conjunto de reacciones enzimáticas, bueno, pues me va a dar la acción fisiológica de esta hormona, aunque la hormona per se no penetre la célula. Otros ejemplos, ahora sí vámonos a lo que serían canales celulares propiamente dichos. Tenemos las uniones GAP, que permiten la comunicación entre células. Aquí tengo una imagen, esta es del ROS, que me representa cómo se organizan las famosísimas uniones GAP. Aquí, esta lámina en realidad que me va a representar la membrana celular, mientras que aquí tengo la célula adyacente, es decir, hay dos membranas que por medio de estas uniones GAP me van a permitir que haya comunicación de una célula a otra. ¿No? Ya si nos metemos más a temas moleculares, vamos a encontrar que las uniones GAP se dan mediante unidades que en realidad se llaman conexinas. Cada conexina está compuesta de 6 pares de conexones, pero en fin, no voy a abordar mucho en la estructura molecular, solamente si quiero aclarar que estas uniones GAP son ejemplos, ¿no?, de proteínas que tienen una función comunicante propiamente. Y bien, además de los canales y de las proteínas receptoras de las que ya hablamos, parte de lo que tiene esta función comunicante de las proteínas es la defensa inmunitaria. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, aquí vemos la representación de un anticuerpo, podemos ver que tiene cadenas pesadas unidas a cadenas largas y que existen puentes disulfuro que me permiten unir la cadena homóloga a la otra, ¿no? En fin, ¿qué es lo que pasa? Los anticuerpos en sí están hechos a base de aminoácidos, son proteínas como tal. En particular, son proteínas que pertenecen al grupo de las globulinas gamma, ¿no? ¿Y por quién van a ser sintetizados? Bueno, pues por los linfocitos B, que se encargan de la producción de anticuerpos y de la inmunidad humoral, así se llama este tipo de inmunidad. Si abordamos más un poquito de los aminoácidos y de los anticuerpos, en este caso pues vamos a encontrar que existen 5 tipos de anticuerpos: inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas A, E y D. Y si se fijan, la mayoría tiene la misma estructura, solamente aquí cambia la composición de la IgM, IgA. Podemos ver que aquí hay dímeros, mientras que en la IgM pues abordan un pentámero en realidad. Pero como les dije, todas son proteínas. Y por último están las citocinas, que también son un grupo de compuestos químicos que abordan interleucinas, factores de crecimiento, interferones, entre más compuestos, y que básicamente van a entrar al juego una vez que hay procesos de defensa, cuando hay inflamación, cuando hay algún antígeno que busque generar respuestas en el organismo.